Bienvenidos a un nuevo video para Oriente Express Manga. Mi nombre es Lean y en el día de hoy les traigo una nueva reseña manga de Fragmentos del Horror de Junji Ito, como podemos aquí apreciar. En este tomo grande, formato A5 con sobrecubiertas, una sobrecubierta que tiene una especie de laca sectorizada, lindo acabado. Ahí se puede apreciar más a la luz que tiene como una tinta. Y la tapa también tiene una tinta bastante interesante. Es un tomo bastante de lujo que publicó Ivrea aquí en Argentina. Y vemos la solapa, compone toda una imagen. ¿Sí? Con esa portada que viene a ser una especie de homenaje a El Grito, ¿sí? De Edvard Munch, el famoso cuadro. Y bueno, Fragmentos del Horror entonces es una historia, como dije, es un tomo bastante grande que viene a recopilar 8 historias de terror, 8 historias cortas de terror que fueron publicadas originalmente entre 2013 y 2014. Aquí podemos ver los contenidos y el índice. Y bueno, tenemos la fecha y la revista donde fue publicado, que es la revista Temuki, todas las historias, ¿sí? Número 5 2013, número 7 2013, número 9 2013. Bueno, hay allí todas las revistas Temuki, excepto por la última historia, La mujer que susurra, que fue publicada en la revista Shinkan de 2009. Aquí aparece un postfacio que está escrito por el mismo Junji Ito. Unas palabras finales, bueno, donde dice que él había abandonado un poco el terror en aquellos años, en 2013 y 2014, pero que bueno, su editor le había propuesto hacer estas historias de terror, y bueno, por eso se decidió, y justamente Fragmentos del Horror es un gran exponente para conocer las historias de Junji Ito sin tener que ahondar en tomos donde, bueno, sean más largos, ¿sí? Por ejemplo, Uzumaki, que me parece su obra fundamental. No dejan de ser 3 tomos, bueno, publicados en uno, ¿no? Un 3 en 1. O, bueno, algunas otras historias de más tomos. En cambio aquí, directamente en Fragmentos del Horror, podemos ver qué tal es este artista en tan solo 8 historias cortas que van a inquietar y van a provocar un malestar al lector, que un poco de eso es lo que se trata el terror, ¿sí? Y el dibujo de Junji Ito, como podemos ver, miren qué hermoso splash page, con todas esas criaturas en el techo. Y es un dibujo que intenta ser un poco realista, por lo menos en las facciones, pero son personajes como delicados, como de porcelana, así como podemos ver aquí. Pero sin embargo, a medida que ingresa el fantástico en las historias, se empiezan a llenar más de líneas y empiezan a ser un poco más grotescos, ¿sí? Entonces esa es la particularidad que tiene Junji Ito y por lo cual es tan buen dibujante, ¿no? Como podemos apreciar. Entonces, dibujos con, por ejemplo, los fondos, ¿sí? más realistas, personajes más delicados, más estilizados. Pero cuando rompe el fantástico, como aquí, la pulcritud de estos personajes se rompe y se descompone, ¿sí? el panel, para dar paso a imágenes más grotescos y más lleno de líneas y detalles. También hermoso dibujo allí de Junji Ito. Un poco bizarros y un poco grotescos para incomodar, ¿sí? Para incomodar al lector de estas historias. ¿Qué historias entonces componen esta antología? Bueno, las voy a comentar brevemente, ya que bueno, son solo 8 historias de terror. Tenemos la primera historia, que es el futón, donde un joven se esconde debajo del futón, justamente, ya que si sale empieza a ver unos extraños seres y piensa que se lo van a llevar. Misterio de madera, donde una chica aparece de la nada en una casa muy antigua que está destinada al turismo y solicita a los dueños su deseo de quedarse vivir con ellos, pero va a tener un fetiche bastante raro con la madera.
En Tommy y la polera roja, que es esta historia que podemos ver aquí. Increíbles estas imágenes de terror. Tommy y la polera roja, bueno, cuenta la historia de este chico que si deja de sostener su cabeza, dice que la puede perder. Completamente sanguinaria, sí, esta historia. Tenemos aquí entonces Despedida Lenta, que me ha parecido una joyita y me parece la mejor. Que es una historia bastante original, bastante brillante. Donde, bueno, una familia tiene el poder de, mediante un rezo, poder mantener a personas que han muerto, o sea, difuntos, mantenerlos como si fueran una imagen espectral. Y bueno, tiene un giro de tuerca muy, muy interesante al final. Tenemos otra historia muy interesante, Chica Disección. Es un relato bastante macabro sobre una joven que tiene la obsesión de querer ser diseccionada. Muy, muy, muy interesante. Ave Negra también es aquí esta historia, muy interesante esta historia, en la cual un joven se encuentra perdido en la montaña, pero recibirá la ayuda de un extraño ser que aquí lo va a empezar a visitar a lo largo de su vida. Este extraño ser negro y de cabello negro que en realidad es un ave negra. Sí, muy, muy del folclore japonés, muy, muy interesante. Bueno, también tenemos Magami Nanakuse, que trata sobre una escritora de bestseller y sus macabros rituales, que tiene un cierto aire a la novela Misery de Stephen King. Pero sería como al inverso, así como que el escritor, y en este caso la escritora, es la que tiene ese ritual. Y bueno, para cerrar este tomo, tenemos La mujer que susurra, que también es un cuento digno de cualquier película del cine de terror japonés, ¿sí? En el cual una mujer le da indicaciones a una chica enferma, ¿sí? Se la contrata para darle indicaciones. Miren qué hermoso splash de una sola página. Y lo dicho, se contrata a esta mujer para darle indicaciones a esta persona que tiene un trastorno mental, ¿sí? Que no puede decidir por ella misma, necesita que le vayan indicando los pasos. Y bueno, contratan a esta mujer que le susurra y que, bueno, va a ayudar a esta persona enferma, pero a costa de continuar con su vida. Muy, muy interesante esa historia también. Y así que como antología de terror, como hemos podido ver, en dibujos cumple, ¿sí? Todo el tema del arte cumple con creces, Junji Ito. Y estamos ante un buen exponente. Este libro, Fragmentos del Horror, es un buen exponente para ver las ideas escabrosas, los relatos paranormales y situaciones perturbadoras que nos puede presentar este autor. Y como dije, es un gran tomo único para empezar a leer al mangaka. Uzumaki es otro de sus grandes mangas que yo recomiendo también empezar a leer, pero tal vez por ser un tomo, como dije, largo, que es en realidad 3 en 1, son 3 tomos en uno, o además me parece su obra más emblemática y de mayor nivel, y si la leemos tal vez que queda para leer después, ¿no? Entonces, bueno, Fragmentos del Horror me parece un buen tomo para iniciarse en este camino de la lectura del gran maestro del terror Junji Ito. Historias cortas que para mí siempre ayudan en el terror. Historias cortas es lo ideal para que, bueno, una historia que tal vez alargando se pierda su impacto. Las historias cortas son una gran excusa para que eso no pase. Y además, como dije, si no querés leer y comprar muchos tomos, te compras este solo, que además es una edición de lujo, que en 8 historias vamos a poder ver de lo que es capaz Junji Ito. Si bien hay muchas mangas de Junji Ito que mezclan mucho con es verdad, con el fantástico y lo sobrenatural, pero a veces tienen como un humor negro, o son más bizarras, o hay como algún mensaje allí detrás. En Fragmentos del Horror son historias directamente, como dije, de terror, que nos van a incomodar al lector, eso van a buscar, y que además tienen mucho, ¿no?, del folclore japonés, como bien he comentado en algunas historias. Así que Fragmentos del Horror recomiendo mucho.
Y ya que estamos cerca de Halloween, no podía dejar de recomendarlo, ¿sí? Así que esta ha sido la reseña. Si les ha gustado pueden darle like, suscribirse, que eso siempre ayuda. Y nos veremos entonces en un próximo video para Oriente Express Manga. Hasta luego.